Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Es una bendición poder estar delante de tu presencia, Señor. Es un privilegio el poder llamarte Padre, Señor, el que tú nos hayas adoptado como tus hijos por medio de la sangre de Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has redimido para una nueva vida, Señor, para que podamos tener una esperanza firme, no únicamente en esta vida, Señor, sino en una vida después de la muerte, Señor, para que sepamos que estaremos contigo, Señor, que un día te veremos, como dice tu palabra. Y el tener esta esperanza, Señor, nos ayuda para purificarnos, Señor, para estar alerta, estar preparados acerca de los tiempos, Señor, y poder esperar con anhelo, Señor, con deseo tu venida. Te doy gracias en esta mañana, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí conectados. Yo te ruego que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, toda verdad, que nos revele tu palabra, Señor, que nos guíe a un entendimiento más profundo acerca de ti, Señor, y de lo que quieres de cada uno de nosotros. Te lo pido en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, habíamos hecho una pequeña pausa, entonces voy a retomar. Empezamos con la verdad número 12, que es el regreso de Cristo. Y escudriñábamos acerca de una palabra, que es la palabra maranata, que decíamos que se encuentra en el original griego en 1 Corintios 16:22, al cierre de este verso. Y decíamos que la traducción de esta palabra es el Señor viene. Les comentaba la ocasión pasada que de alguna manera para los nuevos creyentes que empezaron a convertirse al Evangelio, eso que conocemos como la primera iglesia, y que vivían en circunstancias pues bastante adversas de persecución, de castigos, incluso de ser llevados a tortura y a la muerte, pues para ellos el tener esta promesa que el Señor Jesucristo les dio acerca de que Él volvería. Leíamos Juan 14, donde dice que Él fue a preparar morada para que nosotros pudiéramos estar con Él. Esa promesa se convirtió realmente en un estandarte, en una esperanza viva, en recordarse unos a otros, ¿no? Maranata, el Señor viene pronto. Y de alguna manera eso también implicaba una pregunta, que es a lo que vamos a entrar el día de hoy un poquito más adelante, ¿no? ¿Estás preparado? Sí, porque hay una implicación también acerca de que debemos nosotros estar preparados esperando el regreso de Cristo. Uh-huh. En Juan 14 decíamos que el Señor hace una promesa a sus discípulos, pues que después también nos incluye a nosotros. Y esa promesa empieza con un deseo del Señor, que es: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, ¿sí? Ciertamente decíamos que en estos capítulos de Juan, donde el Señor está teniendo una última conversación con sus discípulos antes de ir a la tumba, a la muerte, Él hace una serie de recomendaciones a ellos. Entre ellas les dice también: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y en ese mismo sentido decíamos que la esperanza que nosotros como hijos de Dios tenemos no únicamente es en esta vida, sino en la vida eterna que Dios nos promete. Y Cristo, en ese sentido, lo que prometió fue que Él iba a la casa de su Padre, dice, donde muchas moradas hay. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Decíamos que el anhelo en el corazón de Dios ha sido siempre el estar en comunión con el ser humano. Nosotros vemos cómo en el Edén, ese paraíso que Dios
creó y donde puso a Adán y a Eva para tener comunión con ellos. Edén justamente representando ese lugar de comunión íntima con Dios. La palabra de Dios dice que el Señor venía y pues estaba en una interacción con ellos, con Adán y Eva. Y veíamos también a lo largo de este curso cómo esa relación se interrumpió a causa del pecado del ser humano. Y hemos explicado cómo es que esto ocurre, ¿sí? En una mala interpretación de esa situación, la gente dice, sí, claro, es que Dios, si una persona se equivoca, pues lo echa fuera de su presencia. No es así. Lo que explicábamos nosotros es que Dios es un Dios santo y esta es una de sus cualidades, pues quizá que nos cuesta más trabajo entender. Pero la santidad es algo que Dios es, ¿sí? No es algo que él decide, ¿no? No es algo que él dice, ah, sí, voy a ser santo y porque soy santo entonces voy a echar fuera a todos los que sean pecadores. No, es algo que él es. Y esa santidad absoluta de Dios, decíamos que es una cualidad que él quiere que nosotros como sus hijos también reflejemos. Leíamos hace algunas clases atrás en Éxodo 19 cómo al establecer Dios un pacto con el pueblo de Israel, él les manifiesta su deseo de hacer de este pueblo una nación santa, sacerdotes, ¿sí? Y esa santidad pues tiene también un poder, digamos, tan grande que consume el pecado. Y evidentemente si el pecado está en una persona, pues el consumir el pecado implica el consumir a esa persona. Se me viene en este momento una pregunta que es frecuente que hagan muchas personas respecto a Dios, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué, si Dios es todopoderoso, no simplemente quita el pecado de la tierra, ¿no? Para que entonces podamos como estar en paz con Él. Y la respuesta es tan sencilla como esto. Si Dios quitara todo el mal del mundo, si quitara todo el pecado de la tierra, tendría que terminar con todos absolutamente de los que habitamos este planeta, porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno, ¿sí? Y dado que ese no ha sido el deseo del Señor, el acabar con la gente, lo que Él hizo fue tomar nuestro lugar y que el castigo de nuestro pecado fuera sobre Él. Y esa es la razón de la cruz del Calvario, ¿sí? Esto es, insisto, importante porque algo que debemos tener siempre presente es que Dios anhela estar en comunión con nosotros. Y en ese sentido, Él no únicamente viene y nos capacita para poder estar en su presencia, eso quiere decir que nos santifica, también fue algo que ya estudiamos ampliamente, nos capacita, nos santifica, perdón, nos justifica, nos redime, quiere decir que nos compra. Y dado estas condiciones es que nosotros hoy podemos, por la sangre de Cristo, por el mérito de Cristo en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos venir delante de su presencia y entrar al mismo lugar santísimo, porque la palabra de Dios dice que por la sangre de Cristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, se rompió el velo que separaba o que impedía el acceso del ser humano a la presencia de Dios. ¿Sí? Si es que algo que hemos dicho es que para estar en la presencia de Dios, en esa santidad, es necesario que entremos protegidos. Cuando Dios crea al hombre, la palabra de Dios dice en los Salmos que lo reviste de gloria y honra. Y esa era la razón por la cual nosotros podíamos estar, estoy hablando simbólicamente, todos representados ahí en la humanidad en Adán. Es la razón por la cual podía Adán estar en la presencia de Dios sin ser consumido. Estaba revestido de esa gloria que le es
quitada, que pierde al momento de pecar, y que en Apocalipsis la palabra de Dios dice que nuevamente somos revestidos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es ahora lo que nos cubre para que nosotros podamos tener ese acceso a la presencia de Dios. ¿Sí? Leíamos en Hechos capítulo 1 cómo al ver en los discípulos que Cristo estaba ascendiendo a los cielos, mientras ellos pues lo veían y tenían como estos sentimientos encontrados de qué bueno que Cristo resucitó, pero pues qué mal que ya se va, ¿no? Dice la palabra de Dios que llegaron dos varones junto a ellos en vestiduras blancas y les dijeron: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Y de aquí veíamos cómo esa promesa que el Señor Jesús había hecho está siendo refrendada por estos ángeles. ¿Sí? Y después leímos en Tesalonicenses, ahí vamos a retomar, si quieren acompañarme, lo que escribe Pablo respecto de esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Leíamos a partir del verso 13, ¿no? Donde dice: tampoco queremos que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Así es que veíamos como una diferencia muy importante que tenemos nosotros como hijos de Dios al enfrentar un momento tan doloroso como lo es la muerte, es tener esa certeza de que para nosotros solamente es una transición a estar en la presencia de Dios. Y la palabra de Dios dice en esta porción, me voy a ir al verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Sí? Entonces está hablando aquí de que van a venir o vamos a venir junto con Cristo quienes hayamos muerto antes de su regreso juntamente con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí está hablando justamente acerca de un encuentro con el Señor en el aire, ¿sí? El verso 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Aquí estábamos hablando acerca de los cuerpos de quienes murieron en Cristo, que van a ser resucitados para unirse con el Señor. Esos cuerpos van a ser glorificados. Vamos a leer ahorita una porción también al respecto, sino ahorita en las siguientes clases, ¿sí? Y dice: y después nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nuevamente vemos aquí el anhelo del corazón de Dios de estar siempre con nosotros. Dice: por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Se dan cuenta, esta promesa que el Señor Jesucristo nos hace es una promesa que puede traer consuelo a cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor a Primera de Corintios 15. Versos 51 y 52, que va en este mismo tenor. Y dice aquí Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos,
Cuando habla aquí de dormiremos, está haciendo referencia a la muerte de las personas que mueren, vamos a decirlo así, en Cristo, ¿sí? Cuando habla acerca de quienes mueren sin Cristo, sí habla acerca de una muerte. Y esto es algo bien diferente. O sea, como nosotros sabemos, y hablando en términos como muy naturales, ¿no? Si vemos que una persona está dormida, lo que sabemos es que esto es como un estado transitorio, que está dormida por un rato, pero que va a despertar. En cambio, cuando nosotros vemos a una persona muerta, la certeza que tenemos es que ya no se va a volver a levantar en un cuerpo físico, ¿sí? En ese mismo sentido vamos a pensarlo como una analogía, que es lo que hace Pablo. Entonces, los que mueren en Cristo, muchas veces vamos a encontrar en las cartas de Pablo que se refiere a ellos como los que durmieron en Cristo, porque justamente tomando esta analogía que mencionaba hace un momento, se reconoce como un estado transitorio, es decir, ok, cerró sus ojos, pero los va a abrir nuevamente, ¿sí? Pero aquí ya no los abre nuevamente en este cuerpo, sino que ya lo que ocurre es que decíamos, el espíritu y el alma de una persona que muere en Cristo van directamente a la presencia de Dios. Solamente su cuerpo queda en la tumba para ser reunido y glorificado en el momento en que nos reunamos con el Señor. Ahorita vamos a leer esa parte aquí. Retomo el verso 21, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está hablando de los que están en Cristo, ¿sí? Todos seremos transformados. En un instante, dice, en un abrir y cerrar de ojos, eso quiere decir un pestañeo. Si dan cuenta, un pestañeo es algo rapidísimo, pasa en décimas de segundo. A la final trompeta, dice, porque sonará la trompeta, y aquí es interesante que vuelve a remarcar esto, ¿no? Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿A quién se refiere con nosotros? Pues aquellos que aún estemos vivos, ¿sí? Para la venida de Cristo. Nuestro cuerpo también debe ser transformado. Voy a seguir leyendo en el verso 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. ¿Qué es lo que es corruptible? Nuestro cuerpo. A partir de la entrada del pecado al mundo y pues con la advertencia que Dios había hecho acerca de que el pecado traería como consecuencia la muerte, algo que nosotros vemos es que pues Adán siguió viviendo. Lo que ocurrió de inmediato fue una muerte espiritual. La muerte espiritual la podemos definir como la separación de nuestro espíritu de la fuente de vida, que es el espíritu de Dios o que es Dios mismo, ¿sí? No cayó de inmediato muerto. Sin embargo, también el cuerpo resintió, o sea, el cuerpo no estaba tampoco diseñado originalmente para morir. El plan de Dios es que nosotros fuéramos eternos, espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, ¿qué es lo que empezó a ocurrir con el cuerpo? Que el cuerpo empezó a envejecer y ese es un estado, digamos, de transición a la muerte. Todos sabemos que eventualmente vamos a morir, a menos que ocurra antes la venida de Cristo. Algunos van a estar vivos para ese tiempo, ¿sí? O vamos a estar vivos, no lo sé, porque así como se están dando las cosas, pareciera que en realidad esto ya está muy, muy próximo a ocurrir, ¿no? Entonces, este cuerpo es un cuerpo corrupto en el cual, vuelvo a repetir, pues afecta el envejecimiento, pero no solamente eso, estamos sujetos a enfermedad, ¿sí? Por distintas circunstancias y enfermedades de todo tipo.
Y eso es parte de la incorrupción que hay en nuestro cuerpo. Y dice el verso 53 que estamos leyendo, porque es necesario que esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo, sea vestido de incorrupción. Y esto mortal, vuelvo a repetir, nuestro cuerpo, sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una promesa por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa promesa implica inmortalidad para quienes recibimos a Cristo. Por eso es que podemos hablar de vida eterna. Y por eso es que podemos hablar, como acabamos de leer aquí, de un cuerpo glorificado. ¿Ok? Pregunta entonces, ¿dónde está, o muerte, tu victoria? ¿Dónde, o muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así que mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. ¿Sí? Entonces, estamos viendo cómo es que se va a dar este suceso de la venida de Cristo. Y leímos en Tesalonicenses cómo vamos a ser reunidos con el Señor en el aire. Quienes seamos o estemos vivos todavía para ese tiempo, la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo deberá ser transformado de la misma forma que los cuerpos de aquellos que ya están en la tumba también van a ser transformados, ¿sí? Vamos a continuar la lectura ahora en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, porque vamos a entrar a otra parte de este tema. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice así: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. Es el verso 1. Las palabras que se utilizan aquí en griego, cuando habla acerca de tiempos, es la palabra cronos o cronon en este caso, que se refiere como a un periodo de tiempo y está hablando pues del tiempo que nosotros conocemos, ¿no? El tiempo cronológico. Pero cuando habla acerca de las ocasiones, la palabra que utiliza es kairon, ¿sí? O kairos, que también han escuchado probablemente, y kairos es el tiempo perfecto de Dios. Hemos escuchado esto, es diferente del tiempo cronos. Por poner un ejemplo de la palabra de Dios, en el tiempo cronos, Sara, además de ser estéril, pues ya era anciana y la palabra de Dios dice que había cesado en ella la costumbre de las mujeres, refiriéndose al periodo menstrual que le posibilitaba embarazarse. Eso era en el tiempo cronos. Pero en el tiempo kairos, Dios cumple la promesa de darles un hijo a Abraham y a Sara por medio de Sara en un momento en el cual era biológicamente imposible que ocurriera. Ese es el tiempo kairos, ¿sí? Y muchas veces el tiempo kairos va a ser diferente al tiempo en el cual cronológicamente nosotros pensamos que es adecuado para que Dios cumpla quizás sus promesas, ¿sí? De hecho, es una de las grandes enseñanzas que nos deja el ver la historia de Abraham y Sara. Ellos tuvieron que esperar el cumplimiento de esta promesa, la llegada de su hijo, por 25 años. 25 años. Y muchas veces nosotros, ¿sí? Hacemos una oración y queremos la respuesta el mismo día, en el mismo momento. Y si pasan unos días o pasan unas semanas y no hemos visto la respuesta, nos impacientamos.
Decimos, el Señor no me escuchó, Dios no me oye, o sí me oye, pero no responde mis oraciones. Y lo que necesitamos entender es que la respuesta de Dios, Él la da en un tiempo perfecto, en el tiempo Kairos, ¿sí? Ahora, este tiempo Kairos, otra forma en que se puede traducir es el tiempo señalado o la ocasión. Esto lo menciono porque si nosotros vemos cuál sería la palabra en hebreo con la cual se diría o se hablaría del tiempo Kairos, es moed o moedim en plural. Esta palabra moed o moedim es la que se traduce como fiestas cuando se refiere a las fiestas del Señor. Entonces, algo que ya he explicado un poquito al respecto en estas clases es que Dios tiene tiempos definidos, tiempos señalados para que ocurran determinadas cosas. Y esos tiempos tienen un cumplimiento histórico que podemos nosotros ver en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento específicamente, pero también tienen un cumplimiento profético, que hemos hablado que ese cumplimiento profético está relacionado con la persona y la obra de Cristo, ¿sí? En ese sentido es muy importante entender, también les he comentado un poquito al respecto, la verdad es que no, por cuestión de tiempo aquí no me da oportunidad de entrar a profundidad, a explicar todo lo relacionado con lo que son las fiestas, de cada fiesta más o menos. Tengo un estudio entre 2 y 3 horas, son 7 fiestas. Pero lo que es importante saber y que hemos mencionado es que las primeras 4 fiestas que se conocen como las fiestas de primavera, estoy hablando de Pesaj o Pascua, panes sin levadura o Matzot, primeros frutos, primicias, en hebreo Habikurim, e incluso la fiesta de Shavuot, que son las semanas, y que también lo conocemos más claramente nosotros como Pentecostés. Son 4 fiestas que tuvieron, se instauraron, vamos a decirlo así, en el Antiguo Testamento desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, en Éxodo capítulo 12, también las vemos en Levítico capítulo 23, ¿sí? Y estas fiestas tuvieron su cumplimiento en la primera venida de Cristo. Específicamente, Cristo es crucificado en Pesaj, en Pascua, entre las 2 tardes, como estaba descrito en el Antiguo Testamento. Es puesto en la tumba durante la fiesta de panes sin levadura o Matzot, que simboliza el quitar el pecado, por eso es panes sin levadura, la levadura representa el pecado. Y él resucita en la fiesta de primicias o Habikurim. Y después veíamos cómo 50 días después de la resurrección de Cristo es derramado el Espíritu Santo en el contexto de la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Así es que estas 4 fiestas en su cumplimiento profético también ya ocurrieron en Cristo. Pero las fiestas de otoño, que son 3 fiestas más, están por cumplirse y es tan importante que nosotros podamos entenderlo porque están íntimamente relacionadas con la segunda venida de Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a ir explicando un poco respecto a esto conforme avanzo en la lectura. Entonces, cuando en este verso 1 dice acerca de los tiempos y las ocasiones, los Moedim, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Fíjense lo que dice el verso 2, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene. Esa era una certeza que había, ¿sí?, en la antigüedad y que debemos tener ahora nosotros. Y dice, sabéis exactamente que el día del Señor viene, dice, así como ladrón por la noche, ¿sí? Él está haciendo referencia cuando habla acerca de las ocasiones a estos moedim, a estos tiempos señalados, estas
eh, por llamarle fiestas, se ha traducido como fiestas, no es como la traducción más correcta, serían como conmemoraciones, creo que más precisamente, ¿no? Como esos eventos que dan lugar para que nosotros estemos rememorando un acontecimiento, insisto, tanto lo que ya ocurrió en el pasado, pero también lo que está por venir, ¿sí? Entonces, algo que mencionábamos la clase pasada es que la primer fiesta de otoño es Yom Teruah, ¿sí? Yom Teruah se conoce en español como la fiesta de las trompetas. Teruah es una palabra que puede tener distintos significados, pero que hace referencia a un sonido específico que emite el shofar. El shofar es una, vamos a llamarle así, trompeta hecha a base de cuerno de carnero. Y esta trompeta o este shofar es el que se utiliza en Israel con distintos propósitos. De acuerdo al tipo de sonido que se emite con el shofar, el pueblo sabía que debía como asumir cierto tipo de actitud. Y teruá se refiere justamente a ese sonido, vamos a llamarle una aclamación del shofar, a una aclamación de la trompeta que llamaba principalmente a dos motivos. Uno de ellos era a regocijarse, ¿sí? Y el otro era a estar preparado para la guerra, a prepararse, ¿sí? Entonces, esa palabra teruá, vuelvo a repetir, hace referencia a un sonido específico que se hace con el shofar, ¿sí? O sea, la palabra teruá no significa específicamente trompeta. Así se traduce para una mayor comprensión nuestra. Pero es muy interesante cuando nosotros vemos lo que dice 1 Tesalonicenses 4, verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, perdón, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces es interesante cómo al sonido de la trompeta, al sonido del shofar, es que se van a levantar esos muertos en Cristo para reunirse con el Señor. Y esto es importante porque una de las cosas que hemos sido enseñados como cristianos es la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche. No tenemos idea de cuándo eso vaya a ocurrir. No sabemos el día, ni la hora, ni el año, o sea, absolutamente nada. Y hasta cierto punto, eso tiene verdad. O sea, no sabemos el día y la hora, y eso lo dice la palabra de Dios. Ahorita vamos a retomar otro verso en el cual quien lo menciona es Cristo Jesús. Sin embargo, cuando nosotros entendemos acerca de estos moedim o acerca de estos tiempos señalados de Dios, una de las cosas que podemos saber es que no va a ocurrir en cualquier día del año, sino que si seguimos la misma lógica en la cual Cristo vino y en días concretos señalados por Dios, que son esas fiestas bíblicas, Cristo cumplió las profecías, lo mismo podemos esperar que ocurra en la segunda venida. Y en ese contexto, sí, una de las cosas que nosotros podemos entender es que la venida de Cristo va a ser en el contexto de una fiesta de Yom Teruah, porque está haciendo referencia justamente al toque de trompetas, ¿sí? Insisto, por cuestiones de tiempo no puedo entrar a todos los detalles que hay al respecto. Los invito a que ustedes lo estudien. Es muy interesante, pero hoy quiero que realmente pongamos en un contexto adecuado esta frase de que el Señor viene como ladrón en la noche, porque muchas veces para nosotros eso implicaba estar en una ceguera absoluta al respecto de esto. Vamos a seguir leyendo para darnos cuenta que en realidad no es así. El verso 3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces, como el dolor a la que está
de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. Algo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de estas clases es que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y bueno, posteriormente vemos aquí en las cartas de los apóstoles, que se mencionan señales concretas que nos pueden servir para que nosotros estemos preparados acerca del cumplimiento de los tiempos. Entonces dice, cuando digan paz y seguridad, entonces, como el dolor a la que está de parto, en otra traducción, ¿sí? Dice como dolores de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. Pero vean lo que dice el verso 4. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Fíjense. Vuelvo a leer, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos, pues, pero fíjense, aquí cuando habla acerca de no dormir, no tiene esa acepción de la que veníamos hablando, que era de morir, sino que en el verso 6, la palabra que se utiliza, o el verbo que se utiliza aquí, no es el mismo que vimos en el capítulo 4 de los versos 13 al 15, de los que decía, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. En este caso específico, el verbo que se utiliza es kateudo, que indica indolencia o indiferencia espiritual. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es, no quiero que ignoren, no quiero que sean indolentes, que sean indiferentes respecto a lo que está por venir. Dice, no durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces hay varias cosas aquí que son muy interesantes. Primero dice que sabemos que el Señor vendrá como ladrón por la noche. Pero dice que vendrá como ladrón por la noche. Y en ese sentido lo siguiente que dice es que cuando se diga paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción. Aquellos que no esperan la venida del Señor. Y en el verso 4 hace mención y dice, pero nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Es decir, nosotros que estamos en la luz, que somos hijos del día, dice, no somos de las tinieblas ni de la noche, el llamado es a que velemos, a que estemos sobrios, dice, a que estemos preparados a lo que va a ocurrir. En el entendimiento correcto de los tiempos y sabiendo que el advenimiento de Cristo es algo que va a ocurrir con certeza. Así es que la diferencia entre la gente que no conoce de Dios, para quienes va a venir como ladrón en la noche sin esperarlo, y quienes somos hijos de luz, dice la palabra, es que nosotros debemos estar preparados. Por eso es que el verso 1 dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de que os escriba. Es decir, nosotros debemos saber cuáles son los tiempos proféticos señalados por Dios desde la antigüedad y saber que esos tiempos proféticos están marcando un cumplimiento en la segunda venida de Cristo. Primer fiesta, Yom Teruah. Al sonido de trompeta esperamos la venida del Señor. Pero entonces lo que debemos hacer es estar preparados. Les comentaba yo que esta palabra está relacionada con el toque del shofar, ¿sí? Y algo que debemos recordar nosotros es que en la antigüedad el pueblo de Israel, cuando estaba transitando por el desierto, estaban en campamentos
y había atalayas, había personas que estaban puestas para la seguridad del pueblo y estas personas tenían un shofar. Y cuando estas personas, estando en lo alto, veían de pronto que se acercaba un enemigo, lo que ellos debían hacer era tocar ese shofar, tocar una alarma, una trompeta, para que la gente de inmediato estuviera lista y se preparara para la guerra. De la misma manera, lo que está diciendo Pablo es que tenemos que estar velando. No durmamos, pues, dice, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Verso 7, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros, vuelve a repetir, que somos del día, seamos sobrios. Y dice cómo es que debemos serlo, vistiéndonos la coraza de fe y amor, y como yelmo la esperanza de salvación. Fíjense qué interesante que hace aquí mención algunos elementos que hemos visto que forman parte de la vestimenta del cristiano en Efesios 6, de esa armadura. En Efesios 6 habla acerca de vestirnos con la coraza de justicia. Justicia es andar conforme a la ley de Dios. Eso es actuar en justicia. Si nosotros analizamos cada uno de los mandamientos son justos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Ahorita vamos a analizarlo un poquito más a fondo. Con coraza dice aquí también de fe y amor. Y teniendo el yelmo de la salvación. Recordemos que el yelmo es lo que protege, decíamos, nuestra cabeza, nuestra mente. Recordemos también que hemos mencionado que la batalla de Satanás muchísimas veces se lleva a cabo en nuestra mente. Y si nosotros no tenemos clara nuestra salvación, no tenemos esa certeza, vamos a tambalear. Verso 9 dice, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien murió por nosotros para que ya que estemos despiertos o dormidos, aquí se habla de dormidos, es decir, muertos temporalmente, vivamos juntamente con Él. Por lo cual dice, exhortaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como también hacéis. El que nosotros entendamos que la venida del Señor Jesucristo es un acontecimiento inminente y que aprendamos a ver las señales del final de los tiempos, es para que nosotros podamos estar preparados. Como dice la palabra, velando y siendo sobrios. Vamos a ir a otra porción de la palabra que es Lucas capítulo 12. Voy a empezar a leer en el verso 15. Y fíjense nuevamente cómo aquí lo que nos está invitando es lo que dice en 1 Tesalonicenses 5. Estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. Esto es parte de estar velando y estar preparados. Estén ceñidos vuestros lomos. Vuelvo a repetir, ¿qué es ceñir vuestros lomos? Ceñir los lomos es tener como fundamento los mandamientos de Dios en nuestra vida.
es vivir en obediencia al Señor, ¿sí? Y encendidas vuestras lámparas, también dice. ¿Qué significa que mi lámpara esté encendida? Fíjense que el encender nuestras lámparas está relacionado con un mandamiento que es dejar nuestra luz brillar. Mateo capítulo 5, versos 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es mantener encendidas nuestras lámparas? Para encender nuestras lámparas necesitamos aceite y hemos escuchado antes que el aceite es la representación del Espíritu Santo en nosotros. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, encender nuestra lámpara quiere decir que nuestra vida debe reflejar la vida de Dios en nosotros. Por eso es que en Mateo que leíamos dice, no se enciende una lámpara y se pone debajo del almud. No tenemos el Espíritu Santo simplemente para tenerlo escondido o para andar como hermanos de la secreta, sino que esa luz tiene que brillar en nosotros. Esa luz tiene que ver con nuestras buenas obras. La última parte del verso 16 que leímos dice, para que vea, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tener nuestras lámparas encendidas significa que nuestras buenas obras estén alumbrando. Si recuerdan, también habíamos visto esta misma idea en el contexto de la vestidura de la novia. Si se recuerdan, decíamos que Cristo fue a preparar morada porque está en un compromiso para casarse con la iglesia. Y en Apocalipsis capítulo 19, que habla acerca de las bodas del Cordero, leíamos en el verso 7 que dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Fíjense cómo el llamado tan insistente, lo vimos en Tesalonicenses, lo estamos viendo en Lucas, lo vemos en Apocalipsis. El llamado es a prepararnos, a estar listos. Dice, y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La coraza de justicia, las acciones justas de los santos. ¿Cómo son nuestras acciones? En esta porción de Lucas capítulo 12, del 35 en adelante, es una parábola en la que el Señor está comparando, ¿sí? Vamos a leer. Leímos el verso 35 que dice, estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. Y sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Esto es bien importante, nos está hablando acerca de una actitud de estar en espera del regreso de Cristo.
Tenemos que estar apercibidos de lo que está ocurriendo. Vamos a seguir escudriñando más adelante respecto a lo que Cristo mismo dijo respecto a estos últimos tiempos. Pero es bien importante que tengamos claridad respecto a esto. Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran al instante. El verso 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a quienes, cuando venga su Señor, los halle velando. Nuevamente, el llamado a velar y a ser sobrios. De cierto os digo que se ceñirá y los reclinará a la mesa y pasando les servirá. Y aunque venga en la segunda y aunque venga en la tercera vigilia y los haya así, bienaventurados son aquellos. Pero sabed esto, que si el amo de la casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría forzar su casa. Aquí de alguna manera está haciendo esa referencia a lo que ocurre cuando alguien piensa en la venida de Cristo como ladrón, es no tengo ni idea de cuándo vaya a ocurrir. Por eso dice, si el amo de la casa supiera a la hora que iba a venir el ladrón, no dejaría forzar su casa. El siguiente verso, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a una hora que no pensáis. Ciertamente, no sabemos con precisión el día y la hora, pero sí dejó muchas señales que nosotros podemos ver para entender los tiempos. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? El Señor respondió, ¿quién pues es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa para que dé ración a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquí el siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y no solo a comer y a beber, sino también a embriagarse, fíjense cómo aquí la diferencia solamente es de actitud. Una persona que no sabe a qué hora va a llegar, pero que tiene la certeza de que el Señor viene, e insisto, y que está viendo las señales, se prepara y está listo, dice, no importa cuál sea la hora de la vigilia de la noche. No importa si es antes de la medianoche, si es entre las 12 y las 3, que es la segunda vigilia, o entre las 3 y las 6 de la mañana, que es la tercera vigilia. No importa porque está preparado. Pero la actitud de alguien que dice, pues, ay, tanto que se ha predicado que el Señor va a venir y pues nomás no viene y no viene y no viene. Aquel siervo que diga, mi Señor tarda en venir y comenzara a golpear a los criados. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros perdemos de vista la venida del Señor? Que es muy fácil que nos podamos dejar llevar por las cosas temporales de este mundo. Uno de los pensamientos de este mundo en la actualidad es, pues vívelo hoy, no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Sí? Al cuerpo lo que pida. Dice, entonces empieza a golpear y no solo a comer y a beber, sino también a embriagarse. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en un día que no espera y a una hora que no sabe.
y lo castigará severamente y pondrá su parte con los infieles. Fíjense, está hablando de un siervo que no está esperando la venida de su Señor. Y al no prepararse para esa venida del Señor, dice, tendrá su lugar con los infieles. ¿Por qué? Verso 47. Aquel siervo, pues, que conoció la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Pero el que no la conoció e hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien fue dado mucho, mucho le será demandado. Y al que encomendaron mucho, más le pedirán. Necesitamos estar apercibidos acerca de los tiempos. La venida del Señor está cerca. Maranata, el Señor vuelve. ¿Estás preparado? Es una reflexión que quiero que nos quedemos el día de hoy. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta o quieran hacer algún comentario. ¿No? Vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas. Y sabemos, Señor, que tú prometiste que regresarías por tu pueblo, Señor, por tu iglesia. Esa es nuestra esperanza, Señor, nuestra confianza. Permite, Señor, también que esa sea nuestra guía de vida, para que conscientes de tu regreso, Señor, nos preparemos para el momento en el que tú estés aquí. Te pedimos perdón si quizá hemos pensado en nuestro corazón que tardas en venir, que quizá no va a ser en este tiempo que vengas, y que eso nos ha llevado a vivir vidas laxas, vidas sin compromiso. Sin duda, Señor, tú vienes por tu esposa. Una esposa, Señor, que leímos que preparaste para ti, sin manchas, sin arrugas, sin cosa semejante. Una esposa, Señor, a quien se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Señor, permite que andemos cada paso en nuestra vida con temor y temblor, con reverencia delante de ti, entendiendo que tú, Señor, ya pagaste el precio tan alto que implicaba nuestra redención, que nos has dado vida, Señor, pero que nos corresponde también a nosotros, Señor, guardarnos en santidad para tu regreso, Señor, para nuestro encuentro contigo, sea en vida o sea en muerte, Señor, sabiendo que un día estaremos, Señor, ante tu presencia. Que esa esperanza, Señor, nos mantenga en santidad, Señor. Enséñanos, como dice tu palabra, a contar de tal manera nuestros días que traiga al corazón sabiduría, Señor. Que seamos entendidos acerca de los tiempos que estamos viviendo y que nos preparemos cada día, Señor, para lo que importa, que es lo espiritual, lo eterno. Que quitemos nuestra mirada, Señor, de cosas terrenales, temporales, Señor, que van a pasar, porque tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.